Buenas noches, chicos. Voy a compartir con ustedes el día de hoy el segundo video que corresponde a los indicadores bioquímicos en nutrición. Voy a tratar de hacer una presentación bastante ágil. Me interesa mucho que conozcan ustedes la forma en que tenemos que interpretar diferentes estudios de laboratorio para poder resolver casos clínicos un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por explicar lo que son las consideraciones en torno a los indicadores bioquímicos, ya sobre todo enfocados a lo que va a ser la nutrición, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la utilidad básicamente de los estudios bioquímicos? Pues primero que nos ayudan a confirmar un diagnóstico nutricio. Acuérdense que muchas veces los pacientes mienten, la bioquímica ya nunca lo va a hacer. Entonces, esto para mí me ayuda a corroborar que efectivamente la información que me está dando el paciente en torno a lo que van a ser sus hábitos de alimentación, pero también lo que yo veo en la antropometría, lo que yo veo clínicamente en la exploración del paciente, las diferentes pruebas, pues a mí me pueden ayudar a confirmar una sospecha que yo tenga o directamente a decirme la verdad de lo que el paciente quizás no me esté diciendo. Me ayuda también a determinar los consumos reales en cuanto a cantidades, nos ayuda a estimar la disponibilidad de algunos nutrimentos, sobre todo esto pensando en nuestros pacientes hospitalizados, nos ayuda a supervisar cómo está trabajando nuestra terapia nutricia. Hay pacientes que a lo mejor están respondiendo mal a una cantidad de proteína o a la cantidad de fibra, qué sé yo, y aquí es importante que ustedes tengan la oportunidad de verificar cómo está trabajando bioquímicamente su cuerpo. También, por último, pues nos permite identificar cambios en cuanto a la reserva de los nutrimentos. Si yo tengo, por ejemplo, un pacientito que está sumamente desnutrido porque tiene VIH, yo puedo valorar cómo están sus reservas de proteínas somáticas a nivel de lo que es el músculo, y pues de esta manera yo saber si el paciente y la dieta que yo le estoy manejando pues le permite trabajar de manera correcta. Ahora, cuando ustedes quieran interpretar una prueba de laboratorio, es muy importante que tomen en consideración que existen diferentes factores que pueden afectar los resultados de las pruebas. Simplemente la edad, no es lo mismo el nivel de hemoglobina que yo tengo que esperar en un bebecito a la que a lo mejor espero en un adulto o en un adulto mayor. El sexo del paciente, nosotros sabemos que a nivel de lo que son los sexos, pues obviamente tenemos diferencias biológicas bastante importantes. Los grupos étnicos también es un factor importante. El estado fisiológico y hormonal. No es lo mismo los valores que puede tener una chica que está embarazada versus otra que a su misma edad obviamente no lo esté. Algunos hábitos como el consumo del tabaco, del alcohol y de las drogas, es bien importante que ustedes lo consideren, lean en el expediente o también desarrollen la confianza para con sus pacientes, y que de esta manera ustedes puedan saber si ellos, a través del consumo de ciertas sustancias en particular, pues podemos ver resultados anormales. Incluso si ustedes alguna vez se han hecho estudios de laboratorio, sabrán y no me van a dejar mentir que muchas veces nos hacen la indicación que algunas de las pruebas no nos las podemos realizar si estamos tomando ciertos medicamentos. Lo mismo ocurre con drogas legales como lo que es el tabaco, el alcohol, y cuanti más con drogas que no son legales. Los propios medicamentos, suplementos y complementos alimenticios. Aquí es un factor bien importante, porque acuérdense que desafortunadamente en nuestro país no existe una regulación para la venta de suplementos y complementos alimenticios, y muchas personas se compran el suplemento que ellos creen que necesitan. Las mamás tienen esta mala costumbre de creer que todos los niños necesitan tomar vitaminas, y pues muchas veces ellos no nos dicen que están tomando algo, nosotros pedimos estudios y pues nos sorprendemos de los resultados, cuando en realidad pues sí tiene que ver con la ingestión de algún tipo de sustancia. La respuesta metabólica al estrés, que esto lo vamos a platicar más a fondo en la clase del sábado. El estrés es un factor que sin duda desencadena una serie de reacciones metabólicas y biológicas impresionantes, y hay muchas personas que responden de manera diferente al estrés. Tal y como ustedes vieron en el video de nutrición personalizada, saben que los genes marcan diferencias muy importantes simplemente en cuanto a cómo metabolizo algunos alimentos, pero también responde cada cuerpo de manera muy distinta a las patologías. Por eso vean que hay personas que evolucionan muy rápido a una patología, mientras que a lo mejor hay otros que pueden colapsar de manera impresionante. Los procesos inflamatorios, patológicos o infecciosos. Y aquí en inflamatorio, acuérdense que la nueva definición de la OMS nos pide que nosotros pensemos en la obesidad como un proceso inflamatorio crónico. Entonces, cuando yo estoy atendiendo a cualquier paciente con sobrepeso, y sobre todo cuando hay obesidad en cualquiera de sus grados, son pacientes que viven inflamados, y esto implica también una serie de cambios hormonales y bioquímicos muy, muy importantes.
la pérdida de peso, sobre todo cuando esta no se está haciendo de la mano de un especialista, como en algún momento lo van a hacer ustedes, también tiene repercusiones muy severas. Si se preparó o no se preparó la persona para la prueba, ¿qué pasa si los pacientes se les olvidó que tenían que ir en ayunas y tomaron, aunque sea un vaso de jugo, un vaso de leche antes de hacerse el estudio? Pues obviamente los resultados ya no van a ser confiables. La prueba fue bien realizada y vean que aquí la anoto con un signo de interrogación, porque desafortunadamente también hay muchos laboratorios patito que luego en ocasiones venden muy baratos lo que son las pruebas, sin embargo las pruebas no las realizan de manera correcta y pues esto también puede influir y muchas veces hasta espantar a las personas cuando en realidad no tienen nada. Y los puntos de corte de laboratorio. Si ustedes han visto los estudios de laboratorio de cualquier persona o de ustedes mismos, vean que cada uno nos marcan rangos. Sin embargo, muchas veces de laboratorio a laboratorio pueden cambiar estos rangos. Por ejemplo, lo que es el Seguro Social y el ISSSTE manejan rangos muy diferentes a lo que manejan los laboratorios particulares en algunas medidas o en algunos parámetros bioquímicos. Esto también tiene que ver hasta con los reactivos que muchas veces se llegan a ocupar. Ahora, vamos a empezar y quiero platicar con ustedes algo que se les llama pruebas de evaluación del estado proteico. ¿Por qué me interesa que los conozcan? Porque estas son muy importantes para poder llevar a cabo un diagnóstico, prevención y tratamiento, sobre todo de la desnutrición de tipo energético proteica. Esto es muy importante cuando ustedes manejen pacientitos hospitalizados y sobre todo aquellos que no pueden llevar una alimentación vía oral, sobre todo aquellos que tienen que recurrir a la nutrición enteral y parenteral. Una de las primeras pruebas que sumamente importante es la denominada balance de nitrógeno. Esta nos permite evaluar lo que son las proteínas totales y nos permite también identificar cambios muy sensibles en el organismo, incluso en muy poco tiempo. Por eso vean que en la diapositiva yo les comento que esto nos permite valorar en reservas a corto plazo. En esta prueba, pues básicamente nosotros vamos a contrastar las dos principales reacciones metabólicas del cuerpo, el anabolismo y el catabolismo, que como ustedes saben, en una construyo y en otra degrado, pero estoy hablando básicamente de lo que son las proteínas. ¿Esto qué significa? Que cuando yo consumo proteína debo de ocuparlas al 100% para mis procesos de regeneración y de construcción a nivel celular, tisular, etcétera. Pero cuando una persona está gastando más de lo que consume, ahí puede venir un desbalance, o por el contrario, está gastando menos de lo que consume. En cualquiera de estas dos situaciones habría un problema. En un adulto sano que nosotros tenemos hospitalizado, lo que tendríamos que estar esperando es que al momento que yo comparo proteínas que ingiere versus proteínas que está eliminando o productos de desecho, este balance nos dé 0. Van a haber ciertas situaciones en las que ustedes de manera normal pueden encontrar que hay una alteración o que un balance no sea de 0. Por ejemplo, en la etapa de la niñez siempre va a haber un balance positivo. ¿Por qué? Porque los niños se encuentran en una etapa con un catabolismo sumamente acelerado. También se puede dar en la recuperación de ciertas cirugías, sobre todo cuando son cirugías mayores, en determinadas enfermedades, sobre todo muy severas, o incluso en el propio embarazo. Acuérdense que el embarazo es una etapa para nosotras las mujeres que representa una serie de cambios impresionantes, incluso en lo que van a ser cuestiones bioquímicas. ¿Cuándo puedo encontrar un balance negativo? Cuando normalmente las pérdidas y el catabolismo, específicamente del nitrógeno de las proteínas, van a estar excediendo al anabolismo, y esto se llega a dar en los denominados estados catabólicos, como puede ser la sepsis, que ustedes saben que es una infección generalizada, bastante compleja, donde va a existir también un proceso inflamatorio. Pueden darse en traumas, sobre todo cuando estamos hablando de politraumatismos o traumas a nivel de lo que son huesos submayores, superiores, algún traumatismo craneoencefálico o a nivel de lo que va a ser el fémur, qué sé yo, en algunos tipos de cáncer, sobre todo en estadios avanzados, en cirugías mayores, en quemaduras que impliquen un porcentaje grande del cuerpo, o también cuando estamos hablando de una quemadura de segundo o tercer grado, en pacientitos con disfunción renal, en pacientes con ayuno prolongado, que ahí acuérdense que en algunas ocasiones puede ser un ayuno prolongado voluntario, pero también muchas veces es una mala decisión del médico a nivel intrahospitalario que sometan a los pacientes ayunos prolongados cuando en realidad nosotros tendríamos que estarlos apoyando nutricionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente que yo quiero que se recupere de esa quemadura o de ese cáncer, o que recupere la posibilidad de volver a formar hueso, qué sé yo, y no le estoy dando proteínas suficientes? Que obviamente el proceso no va a ser el óptimo, y lejos de tener una evolución positiva, muy seguramente el paciente va a tener otras complicaciones, o la estancia intrahospitalaria pues se va a prolongar.
¿Cómo vamos a calcular nosotros lo que es el balance de nitrógeno? En este sentido es muy importante que nosotros podamos hacer un conteo exacto de la cantidad de proteínas que consume un paciente durante 24 horas y contrastarlo con lo que van a ser las pérdidas. En este sentido, una de las pruebas para poder valorar las pérdidas es el famoso nitrógeno ureico que se excreta a través de la orina. Cuando ustedes tengan un paciente hospitalizado, este tipo de pruebas y de valoraciones es muy fácil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen cautivo al paciente. Ustedes son quienes controlan al 100% la cantidad de alimento y de proteína que el paciente va a estar consumiendo y pues pueden cuantificarlo. Si el paciente ustedes le llevaron, por decir algo, un trozo de pechuga y no se lo terminó, pueden pesar la cantidad de pechuga que dejó y entonces hacer el conteo y tener un número exacto. Al mismo tiempo pueden estar recolectando la orina. No sé si les ha tocado en alguna ocasión ver cuando van a hospitales o a laboratorios que hay personas que llegan con sus garrafones literalmente de orina. A estos pacientitos seguramente les están haciendo o les van a hacer esta prueba y les piden recolectar durante todo un día toda la orina que ellos produzcan. ¿Qué es lo que se hace? Medir lo que va a ser la cantidad del nitrógeno ureico y compararlo con la cantidad de proteína que ellos ingirieron. El problema con un paciente ambulatorio o a que no tengo en hospital es que muchas veces ellos nos mienten o nosotros no podemos saber la cantidad exacta que consumieron de lo que fue la proteína. Entonces, esta fórmula que yo les pongo en la pantalla, donde ustedes contemplan la cantidad de proteínas en gramos, la dividen entre esta constante y le restan lo que va a ser los gramos de nitrógeno ureico más una constante de 4, nos debería dar de 0. ¿Qué pasa si a mí me da positivo o me da negativo? Que esto a mí me da la indicación de que yo tengo que adecuar la dieta de mi paciente para que una de dos, o no se esté quedando con proteína de más y que en algunas situaciones esto ocasione un fallo renal o hepático, o bien que por el contrario, si la proteína está quedando baja, pues el paciente no vaya a complicar su situación porque al no tener proteína suficiente va a seguir perdiendo músculo, no va a poder producir ciertas sustancias que tienen como base a las proteínas, como pueden ser desde la hemoglobina, las diferentes hormonas o las diferentes células de defensa. ¿Qué pasa cuando tengo pacientes que, por ejemplo, tienen vómito, que tienen diarrea, que tienen quemaduras o que incluso tienen algún tipo de fístula? Que este tipo de medición del balance de nitrógeno puede que no sea exacto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el paciente tiene vómito, se alcanzó a comer una parte del alimento que se le proporcionó y vomitó solo una parte, pues yo ya no puedo cuantificar al 100% la proteína. Lo mismo ocurre con la diarrea o en los grados diferentes de quemadura, pues muchas veces esto también implica una necesidad muy aumentada de la proteína y desafortunadamente, como decíamos, pues no siempre se cubre a nivel hospitalario, ¿sale? Ahora, esto es muy importante que ustedes lo ubiquen, muchachos. Cuando yo estoy valorando lo que va a ser las reservas de proteína de las personas, yo voy a clasificar a las proteínas orgánicas en dos tipos. Las primeras son las denominadas proteínas somáticas. Estas son las que representan hasta el 75% de la proteína corporal. ¿Por qué? Porque estas normalmente son proteínas que van a estar integrando lo que tiene que ver con los músculos y con lo que es el sistema musculoesquelético, es decir, mi masa muscular. Estas proteínas yo las puedo valorar a través de dos formas. La primera, que es la más común y la más económica, es la excreción urinaria de creatinina. Es decir, yo me realizo una prueba de orina y ahí nosotros podemos ver un valor que, de acuerdo a nuestra edad y al sexo, pues tenemos que valorar que esté dentro de lo que va a ser un rango normal para ver que mi cuerpo esté metabolizando bien la proteína a nivel de lo que son los músculos. Una segunda prueba es la excreción urinaria de una sustancia que se llama 3-metilhistidina. Esta es una sustancia que nosotros encontramos solo en las fibras musculares, pero es una prueba ya un poco más costosa. Por eso esta es una prueba que, si somos sinceros, se ocupa mucho más en lo que van a ser hospitales. Ahora, tengo un segundo tipo de proteínas que de nosotros vamos a denominar proteínas viscerales. Estas nosotros los vamos a encontrar principalmente en los órganos, no en los músculos. Por eso esta proteína, cuando se encuentra alterada, nos está hablando ya de un proceso de desnutrición mucho más severo. Un paciente que, por ejemplo, iba al gimnasio,
se le acabó el dinero para el suplemento, ya no pudo seguir pagando la mensualidad, tuvo una lesión, puede que haya tenido una disminución en sus proteínas somáticas porque solo perdió masa muscular. Lo mismo a lo mejor una persona hospitalizada, una paciente con VIH, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente que su alteración está a nivel de las proteínas viscerales? A mí me está hablando ya de un proceso de desnutrición mucho más fuerte, porque implica que el paciente ya desgastó sus proteínas a nivel de lo que van a ser los órganos. Entonces, vean que yo puedo encontrar proteínas viscerales en el hígado, en el páncreas, en el corazón, pero también lo puedo encontrar a nivel de sangre, como en el caso de lo que son los eritrocitos, que si ustedes se acuerdan son las células rojas, tengo los linfocitos, que son mis defensas, pero también en diferentes proteínas del suero. Estas representan en su totalidad el 25% restante de mis proteínas corporales. La medición en la actualidad es bastante sencilla, nosotros lo podemos hacer a través de muestras de sangre y normalmente nos va a estar a nosotros indicando si, por ejemplo, existe también algún tipo de alteración, no nada más en la dieta, sino también, por ejemplo, si existe algún tipo de problema hepático o algún problema con mi hígado para poder producir este tipo de proteínas. Por eso vean que muchas veces nosotros tenemos que correlacionar todo para poder hacer un diagnóstico preciso de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las proteínas viscerales que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que ustedes como nutriólogos no pueden pasar por alto? La primera y una de las importantes es la albúmina, aunque aquí quizás yo me movería en mi propia presentación de lugar a la prealbúmina en primer lugar. ¿Por qué? Porque su propio nombre nos lo indica. Prealbúmina es antes de que nosotros formemos albúmina. La albúmina va a ser una proteína sumamente importante para el diagnóstico nutricio. Ahorita vamos a platicar por qué. Tengo una segunda proteína denominada transferrina, tengo la proteína transportadora de retinol, que si se acuerdan es el término de la vitamina A, y tengo a la transportadora de tiroxina, que efectivamente trabaja con lo que es la tiroides. Ahora, nuestro cuerpo es tan maravilloso que si ustedes se acuerdan, hace rato yo mencioné una palabra que espero que estén recordando porque nuestra próxima clase va a ser muy importante, que es el estrés. El estrés no es importante que ustedes como nutriólogos y especialistas de la salud no lo identifiquen solo como estrés, es que estoy preocupado, es que dietocálculo me están presionando demasiado, es que los sábados voy 20 horas corridas a clase. Efectivamente eso me causa estrés, pero el estrés metabólico va mucho más allá que solo eso. Muchos pacientes, por ejemplo, hospitalizados, viven en un grado de estrés demasiado alto. Piensen en el estrés que puede implicar para el organismo de una persona que a lo mejor sufrió quemaduras en más del 40% de su cuerpo. El hecho de que su cuerpo tenga que regenerar el tejido, más el dolor, más las necesidades de líquido, más el hecho de que a lo mejor está hospitalizado, el miedo que puede estar invadiéndolo, todo este tipo de factores llevan a que mi cuerpo responda de diferente manera. Y una de esas situaciones derivadas del estrés es la producción de ciertas proteínas que solo están asociadas con lo que va a ser el estrés. Una de ellas son las diferentes interleucinas, que sobre todo las más importantes y asociadas con el estrés es la 1 y la 6. Tenemos un segundo factor que se le llama factor de necrosis tumoral. Tal como su nombre lo dice, está asociado con la presencia de tumores. Anteriormente, para que un médico pudiera hacer un diagnóstico de cáncer, muchas veces tendría que someter al paciente a procedimientos invasivos. Es decir, tengo que hacerte un hoyito, algún agujero, alguna perforación, ingresar a tu cuerpo, tomar una parte de lo que va a ser el tejido, hacer un análisis y entonces ya te puedo dar un diagnóstico. En la actualidad hay pacientes que las diferentes situaciones que ahora ya nos permite la clínica nos hacen pensar a lo mejor en un posible tipo de cáncer. ¿Qué se puede hacer? A lo mejor tomar una prueba de sangre, valorar las cantidades del factor de necrosis tumoral y yo puedo hacer entonces un diagnóstico de cáncer. En pacientes que también ya tuvieron el diagnóstico, que a lo mejor se extirpó el órgano, que se les dio quimio o radioterapia, este tipo de pruebas también a nosotros nos permiten ver si el paciente ya está en cero o ya no está dando valores positivos o ha ido disminuyendo, ver la evolución del paciente y entonces determinar en qué momento ya podemos cantar victoria y hablar que se erradicó lo que fue el cáncer. La proteína C reactiva es un tipo de proteína que nos habla de un dolor crónico. Pacientes que tienen artritis reumatoide degenerativa, pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de alteraciones bastante severas en el cuerpo, quemaduras, fracturas, van a tener valores elevados de proteína C reactiva, porque normalmente tiene que ver con lo que va a ser el dolor. Y aquí hay un punto importante y para aquellos que tengan el interés de investigar un poquito más, es importante que ustedes chequen por ahí lo que tiene que ver con lo que va a ser
la inflamación en el paciente obeso. Diferentes estudios ahora nos marcan a nosotros que la proteína C reactiva está asociada también con lo que va a ser la obesidad. En estudios con ratoncitos se han dado cuenta que personas obesas, animalitos obesos tienen cantidades elevadas de proteína C reactiva. No es extraño encontrar en diferentes pacientes con obesidad que estos valores estén elevados, porque acuérdense que ellos viven con una inflamación crónica. El fibrinógeno también es un tipo de proteína que tiene que ver con el estrés, pero nos puede llevar a desarrollar fibrosis. La famosa fibrosis en las mamas, en los pulmones o en diferentes órganos está altamente asociado también con factores de estrés y diferentes respuestas a lo que va a ser este tipo de alteraciones metabólicas, ¿sale? Entonces, vamos a platicar de lo que tiene que ver con las principales proteínas que ahorita les mencioné, porque me interesa que sepan ustedes interpretarlo, ¿sale? Entonces, la prueba de albúmina sérica es importante que nosotros la llevemos a cabo o la solicitemos con nuestros pacientes, sobre todo cuando nosotros sospechamos de alguna enfermedad muy severa. Estas principalmente tienen que ver con enfermedades hepáticas, renales, o cuando yo encuentro un paciente que es el clásico de que a pesar de que está comiendo bien, no está formando masa muscular o no está ganando el peso adecuado. Ahí muchas veces también tiene que ver con una mala absorción a nivel de lo que va a ser la proteína, que puede tener que ver con diferentes patologías, muchas veces a nivel de lo que va a ser el intestino delgado. ¿Cuáles son los resultados de cuáles son la interpretación de los resultados anormales? Pues bueno, nosotros aquí podemos encontrar que cuando tenemos un nivel bajo de lo que va a ser la albúmina, esto se puede asociar directamente con alguna enfermedad renal o con alguna enfermedad hepática, por ejemplo, en diferentes tipos de hepatitis o también en pacientes con cirrosis, ya que estos, acuérdense que muchas veces desarrollan ascitis, que es la acumulación de líquidos. Por el contrario, los niveles que también están por ahí altos nos pueden hablar de ciertas patologías, pero en realidad no son tan severas, porque si ustedes se fijan, vean aquí que cuando yo estoy hablando de una disminución, puede tener que ver simplemente con el hecho de una cirugía de reducción de peso, porque obviamente el paciente perdió masa muscular, puede ver con la enfermedad de Crohn, que acuérdense que es un problema de ulceración a nivel de lo que va a ser el intestino delgado, y por ende no se están absorbiendo bien varias sustancias, entre ellas las proteínas. Puede ser el simple hecho de que el paciente tenga una dieta baja en proteína. Piensen, por ejemplo, en sus pacientes veganos que insisten en tener dietas libres de proteínas de origen animal, pueden ellos estarnos dando resultados incluso anormales a nivel de lo que van a ser las proteínas viscerales y por ende pues también en la enfermedad celíaca, ¿no? Ahora, por el contrario, un aumento en lo que va a ser la albúmina puede tener que ver con un proceso de deshidratación. Vean que por eso siempre yo insisto por ahí en las clases que ustedes como nutriólogos tienen que estar teniendo mucha atención con lo que va a ser no solo alimentos, sino también obviamente con lo que van a ser los líquidos. Si me voy al contrario a una dieta demasiada alta en proteína, pues esto también le va a pegar a mis reservas incluso a nivel de sangre. Aquellos deportistas que insisten en meterse suplementos con demasiados gramos de proteína y barras de proteína y además comerse 40,000 claras de huevo y trozos demasiado grandes de cárnicos, de pescado, etcétera, vean que esto también puede estar empezando a tener una afectación a nivel orgánico y por eso muchas veces después también se afectan diferentes órganos, ¿sale? Ahora, otra situación importante, por ejemplo, a nivel hospitalario, son las quemaduras muy extensas o cuando, por ejemplo, también hay personas que sufrieron algún tipo de lesión que está implicando perder sangre y que en algunos casos pues tuvieron un torniquete puesto pues por demasiado tiempo, ¿sale? Ahora, en cuanto a la transferrina sérica, que es importante y de aquí que es lo único que voy a destacar, que esta normalmente tiene que ver por ahí también con problemas renales y hepáticos, pero también nos puede estar hablando de problemas gastrointestinales. En una persona que no está fijando bien el hierro porque a lo mejor tiene una gastritis muy severa, tiene algún tipo de ulceración, esto también nos puede llevar a que haya una alteración en los valores de transferrina, pero también puede haber algunas situaciones que tengan que ver con enfermedades cardíacas. Acuérdense que siempre que ustedes se encuentren un paciente que tiene una alteración en proteína o que incluso está eliminando proteína a través de la orina, no siempre tiene que ver con lo que es el riñón, muchachos. Piensen como segundo órgano importante a valorar en el corazón. El corazón, acuérdense que va a ser el encargado de bombear sangre con todas las sustancias que tiene que llevar esa sangre y muchas veces si mi corazoncito está trabajando mal o está desprendiendo más tejido del que debería, parte de esa proteína que debería de estar siendo ocupada por las fibras musculares pasan
pasan al torrente sanguíneo y entonces nosotros las vamos a estar desechando, ¿sale? Entonces, aquí es un punto importante. ¿Qué ocurre? Que también podemos encontrar alteración en transferrina cuando nosotros tenemos por ahí problemas con anemias de tipo ferropénico o la famosa anemia por hierro, puede ser el embarazo, pero también la terapia con estrógenos. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando el cuatrimestre pasado platicamos un poquito del expediente clínico, yo les decía que en todo lo que es la parte ginecológica es bien importante que aunque ustedes sean nutriólogos, pregunten si a sus pacientitas mujeres están llevando algún plan de terapia de reemplazo hormonal, si están tomando anticonceptivos orales, si están embarazadas, si les dieron algún medicamento para prevenir un aborto, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto muchas veces puede hacer que cambien lo que van a ser mis pruebas y mis diferentes valores a nivel bioquímico, y nosotros ya nos estamos espantando cuando muchas veces es ocasionado por el propio tratamiento. En el caso de lo que va a ser la sustancia transportadora de tiroxina, esta es un tipo de sustancia muy sensible, mucho más sensible que la albúmina, y entonces esto normalmente, al tener una vida media muy cortita, solo nos habla normalmente de lo que van a ser cambios pues muy a largo plazo. Esta yo la puedo encontrar disminuida también nuevamente en problemas hepáticos. Vean que lo puedo encontrar otra vez en lo que va a ser el estrés, en la inflamación, en la cirugía, pero también principalmente en lo que van a ser enfermedades renales. Por eso la insistencia de que tenemos que cuidar mucho nuestro riñón a través del consumo correcto de proteína. Ahorita que están haciendo ustedes su dietocálculo, es bien importante que por eso no abusemos de la proteína en la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo hospitalizados. En el caso de lo que es la proteína fijadora de retinol, pues esta va a ser muy sensible a cambios en lo que va a ser su vida media, y esta nosotros podemos encontrar que tiene alteraciones en problemas hepáticos, también en algunos casos renales, pero vean que aquí ya pueden entrar deficiencias muy particulares, como es el consumo de la vitamina A, en algunas poscirugías e incluso en pacientes que tienen hipertiroidismo. Si no está trabajando de manera correcta lo que va a ser mi tiroides, muchas veces puedo tener alteraciones incluso en este tipo de proteínas, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante que nosotros, por eso, hagamos un diagnóstico correcto, pues para saber por dónde puede andar la enfermedad, ¿sale? Y bueno, para terminar lo que va a ser esta presentación, voy a compartirles el día de mañana otra, porque si no el peso del video no me permite subirlo a la red. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la prueba del famoso examen general de orina o el llamado EGO, ¿sale? Aquí me voy a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con lo que son situaciones nutricionales, que obviamente son las que a nosotros como nutriólogos nos interesan, y que luego ustedes ven sus estudios pero nunca saben ni siquiera qué significan. Si ustedes se han fijado en una prueba bioquímica de un examen general de orina, vean que les salen una serie de parámetros que se están valorando. Uno de ellos tiene que ver con la densidad específica. La densidad tiene que ver con qué tan pesada, por así decir, es mi orina, qué cantidad de sustancias yo puedo encontrar en mi orina. Si yo tengo un valor fuera de lo que va a ser lo normal, esto sí tiene que ver con la capacidad muchas veces de lo que son mis riñoncitos para poder diluir las sustancias, o también con la hidratación. Por eso la importancia de estar tomando agüita en buena cantidad. Ustedes mismos no me van a dejar mentir. Ahorita que acaba de pasar temporada de frío, que normalmente todos consumimos menos cantidad de agua, nuestra orina tiende a cargarse, huele más, tiene un color mucho más fuerte. Entonces, vean que esta densidad puede estar variando por la simple hidratación, ¿sale? Entonces, yo puedo encontrar una densidad específica baja en aquellos pacientes que tienen diabetes, pero también en aquellos que tienen algunas enfermedades renales, como lo que es la glomerulonefritis o la pielonefritis, que es una infeccióncita de vías urinarias, pero también puede estar elevada en pacientes que por el contrario pues están perdiendo mucha agua, como los pacientes que tienen vómito, que tienen diarrea, aquellos que sudan mucho o que en época de calor están sudando demasiado, obviamente pacientes con fiebre, pero también puede ser en pacientitos que tienen insuficiencia en las glándulas suprarrenales, que tienen alguna enfermedad a nivel del hígado, o nuevamente en lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, acuérdense que hígado y riñón trabajan de la mano. Mi riñón marca el ritmo del corazoncito. Acuérdense que un paciente con enfermedad renal puede terminar con problemas de hipertensión, pero un paciente con enfermedad cardíaca también puede terminar con problemas renales. Entonces, eso es muy importante a nivel de lo que es la clínica, ¿sale? Ahora, el pH de la orina, normalmente nosotros como seres humanos ya
ya adultos también además, porque en los bebés sí se puede ver afectado el pH, sobre todo cuando están en una etapa de dentición. Por eso incluso los pediatras nos hacen la recomendación de no estarle secando lo que va a ser la saliva a los bebés. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros afectamos su pH y esto va a estar afectando incluso hasta lo que es su orina. Yo puedo encontrar un pH ácido en aquellas personas que tienen una dieta muy alta en proteínas o en quienes pueden tener un proceso de acidosis que muchas veces tiene que ver con la diabetes, sobre todo cuando no está bien controlada, o en pacientes que tienen una pérdida de masa muscular muy grande. También en algunos casos de algunos fármacos, o también está asociado con personas que consumen mucha carne y que por ende entonces tienen elevación en lo que van a ser los niveles de ácido úrico y que tienen algunos cálculos o piedritas. Puede ser también que tengan presente cistina en la orina u oxalacetato de calcio. Por el contrario, yo voy a encontrar un pH alcalino en aquellas personas que tienen una dieta demasiado alta en verduras y productos lácteos, por ejemplo, las personas que llevan una dieta ovo-lácteo vegetariana, o en personitas que tienen por ahí infecciones urinarias. Hay personas que, por ejemplo, también están tomando algunos fármacos, o quienes sus cristales, por el contrario, no tienen que ver con el ácido úrico o con el calcio, sino que tienen que ver con fosfatos o con carbonatos. Entonces, vean que muchas veces esto yo a través de la dieta lo puedo corregir. Ahora, las proteínas tienen que estar en una cantidad mínima. Incluso algunos de los laboratorios les van a marcar que no es normal tener presencia de proteína en la orina. ¿Qué pasa cuando yo tengo proteinuria o proteína en mi orina? Que esto normalmente nos está hablando de un problema en el riñón, que puede ser un síndrome nefrótico, puede ser la glomerulonefritis grave o también, como les decía, la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede haber también algún tipo de problemitas con proteína en pacientitas embarazadas que están sufriendo preeclampsia. Por eso es bien importante prevenir que estas pacientes sigan desarrollando alteraciones, sobre todo por la etapa del embarazo, o también en aquellos que llegan a tener, por ejemplo, algún tipo de inflamación en vías urinarias derivada de algún tipo de proceso infeccioso, ¿sale? Ahora, no es normal que nosotros tengamos glucosa en la orina. Cuando yo tengo un paciente con glucosuria o glucosa positiva, estos son pacientitos que normalmente es una forma de hablar de lo que va a ser la diabetes mellitus. Incluso durante mucho tiempo y en algunas civilizaciones muy antiguas, que ya existía la diabetes, de acuerdo con lo que ahora nos dicen los textos, una forma en la que ellos diagnosticaban si un paciente tenía diabetes era pidiéndole que tomara su orina. Si la orina sabía más dulce, pues seguramente eran diabéticos, porque ahora nosotros sabemos que había presencia por ahí de glucosa, ¿sale? Las cetonas también tienen que ser un valor negativo. Hay personas que normalmente pueden dar positivo cuando ya tienen una diabetes, sobre todo muy descontrolada, ya están llevando a un proceso de gluconeogénesis donde se están formando cuerpos cetónicos, y entonces esto obviamente empieza el cuerpo a tratar de compensar y lo elimina a través de la orina. Sin embargo, pues ya nos está hablando de un proceso mucho más severo, ¿sale? También lo podemos encontrar en pacientes que tienen una fiebre muy alta y, ojo, anorexia. Acuérdense que ustedes como nutriólogos tienen que por eso tener un muy buen ojo clínico, muchachos. Entonces, cuando yo tengo un pacientito o una pacientita de quien yo sospecho de anorexia y que sin embargo a través de lo que es la parte clínica ella lo niega o él lo niega, yo puedo tener este tipo de pruebas de laboratorio que a mí no me van a dar ningún tipo de fallo, porque ellos obviamente no pueden mentir, ¿sale? Puedo encontrarlo también en algunos trastornos digestivos, en vómito persistente, en la caquexia, que acuérdense que es una pérdida de masa muscular muy grande, o en pacientes que están en ayunas o emaciados. No debemos de encontrar tampoco sangre. Esto nos puede hablar de alguna infección en vías urinarias, algún tipo de cáncer, sobre todo en las vías urinarias, o un traumatismo. Acuérdense que los riñones no están protegidos por costillas como otros órganos importantes, y el clásico golpecito en el riñón, una persona que se cayó y se pegó en la zona del riñoncito, muchas veces sí puede ocasionar que se orine sangre, y el paciente pues muchas veces ni siquiera le da la importancia que debe, ¿sale? Ahora, también puede haber con algunas lesiones musculares importantes, o en el caso de algo que se le llama anemia hemolítica, donde las células literalmente parece que se rompen, y entonces parte de lo que va a ser esta célula sale en forma de sangre hacia lo que va a ser la orina.
Bilirrubina es una prueba que tiene que ver con el hígado. Entonces, la bilirrubina también no debe de estar presente en lo que va a ser un estudio de orina. Cuando yo la encuentro, pues entonces yo puedo estar hablando de algún tipo de enfermedad hepática, o también en personas que hacen mucho coraje o que tienen mucho estrés, que no saben manejar por ahí emociones, pues pueden desarrollar los famosos cálculos biliares. Y una forma también indirecta de darnos cuenta, además de un ultrasonido, que sería lo más correcto, pues es valorar cómo está la bilirrubina en la orina, ¿sale? Esta va de la mano de otra sustancia que se llama urobilinógeno, que también tiene que ver por ahí con vías hepáticas y biliares, entonces me puede estar hablando de una alteración en ellos. Los nitritos es una sustancia de producto de desecho del metabolismo de las bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo es una paciente o un pacientito que encuentro que tiene nitritos y aparte hay presencia de bacterias, pues me está hablando de una infeccioncita, ¿sale? Y lo mismo ocurre con la denominada esterasa leucocitaria, ¿sale? Ahora, por último, vamos a hablar un poquito de lo que son los colores que podemos encontrar en la orina, porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas pues creen que amarillo, naranja, quienes les ha tocado a lo mejor algún sangradito, asocian a la orina a lo mejor con un color un poco rojo. Sin embargo, nosotros podemos encontrar diferentes colores en la orina y muchos de ellos sí tienen que ver con la alimentación. Entonces, es importante que por eso ustedes presten atención a esto, pero que también se los pregunten a sus pacientes, ¿sale? Entonces, yo puedo encontrar un color púrpura en la orina, sobre todo cuando tengo una orina demasiado alcalina. Y acuérdense que aquí ya hablamos que sí hay factores de lo que va a ser la dieta, pero también pueden ser ciertas bacterias que puedan estar llevando a que mi orina tenga este color. Obvio, no se lo imaginen así morado literalmente, ¿no? Pero sí al momento que yo lo veo, sobre todo a la luz, es como si fuera un poquito tornasol, así es como ustedes lo podrían ubicar un poco más, ¿no? Ahora, el color verde en la orina se llega a dar con el consumo sobre todo de muchos fármacos, quienes les han inyectado antibióticos muy fuertes o que han ocupado algún tipo de medicamentos para desparasitar, por ejemplo, qué sé yo, muchas veces llegan a dar un color un poquito verdoso en la orina. También tiene que ver con algunos tipos de bacterias muy particulares, pero en el caso de la dieta hay alimentos que tienen una coloración un poco fuerte. Por ejemplo, los espárragos, que aquí en México no lo consumimos tanto, pero en otras zonas de Europa principalmente, que sí es un consumo más habitual, si se llega a abusar del espárrago, sí se llega a tener por ahí también coloración en lo que es la orina, ¿sale? Una sangre que es roja o rosada, pues habla de hematuria, es decir, sangre en la orina. Ahí hay que ver que no haya una infeccioncita, que no tenga que ver con una cuestión ginecológica en el caso de las mujeres, pero también pues muchas veces hay que descartar que sea un problemita que venga desde lo que van a ser los riñones. Ahora, también algunos medicamentos pueden teñir lo que va a ser la orina, algunos colorantes vegetales, muchachos, si alguna vez han consumido de estas famosas obleas o pepitorias color rosa, muy seguramente van a estar orinando de ese color. Si han tomado el famoso Ice, que luego tiene una cantidad impresionante de pintura, también muchas veces puede estar afectando el color de lo que va a ser mi orina. Y la remolacha, que aquí en México nosotros conocemos como betabel, también si nosotros llegamos a consumir bastante, puede ser un factor que no nada más cambie el color de la orina, sino incluso de las heces fecales, ¿sale? Ahora, puedo encontrar también una orina color parda o cafecita, esto sobre todo cuando hay mucha bilirrubina en pacientitos que tienen problemas hepáticos, pero también puede ser en pacientes que tienen un sangrado muy fuerte, pacientes que tienen algún cálculo que les está ocasionando un sangrado, literalmente hagan de cuenta que están orinando Coca-Cola. Esa es una forma en que ustedes se pueden dar cuenta que hay presencia de orina importante, pero ya en una cantidad muy alta en lo que va a ser la orina. Cuando yo estoy hablando de un color naranjita, esta muchas veces tiene que ver con una sustancia que se llama urobilina, que ya es como situaciones metabólicas un poquito ya menos comunes. El color azul, esta sí tiene que ver también a lo mejor con algunos tipos de drogas, pero también con algunos colorantes. El azul de metileno, si ustedes lo ubican, es incluso el azul famoso que se ocupa para lo que van a ser las peceras. Entonces sí es importante que ustedes se acuerden que en diferentes alimentos pues les llegan a poner ciertos colorantes artificiales y pues muchos de ellos pues obviamente también pueden afectar. Y el negro, este ya es cuando nosotros estamos hablando de la presencia de una sustancia que se llama metahemoglobina o bien de lo que va a ser la melanina, que esto ya tiene que ver con problemas hepáticos bastante severos, algunos trastornos cromosómicos y demás, ¿sale? Entonces vean que de manera general todos estos valores en lo que va a ser la orina es muy importante que ustedes sepan interpretarlos, ¿ok? Entonces, el día de mañana voy a subir por ahí un segundo video que les pido que también chequen, que va a tener que ver con todo lo que es la química sanguínea y la biometría hemática para que ustedes sepan interpretarlo. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien.